funciones y arreglo de datos, sería vectores. No creo que veamos matrices, pero por lo menos vectores. Así que la idea de la clase de hoy es repasar un poco de la teoría de funciones y hacer un par de ejercicios. Como les digo siempre, si tienen alguna duda me frenan y volvemos a repasar. Voy a compartir mi pantalla, así ven la diapositiva y encaramos, no sé, tengo ganas de por lo menos 3 ejercicios. Necesito que alguien me avise si ve la pantalla. Ahí se ve, profe. Bueno, genial. Bueno, si alguien no participó de la clase anterior, estaría bueno que saquen todas las dudas hoy. Bueno, la idea de las funciones, yo le voy a traducir más o menos lo que dice la diapositiva y en la forma en la que yo lo entiendo mejor, ¿no? Imaginen las funciones como subprogramas, ¿sí? Nosotros siempre venimos trabajando hasta ahora con una función que es una función principal, ¿sí? Que adentro tiene líneas de programación, ¿sí? Pero siempre trabajamos en una sola función. Les voy a compartir algún ejemplo. Por acá tengo uno. Siempre trabajamos en el main, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ustedes siempre veían estas líneas de acá. In main, y entre paréntesis veían algo que nunca les explicamos qué era. Entre los corchetes escribíamos nuestra línea de programación según lo que tengamos que hacer. Esperen que hay gente que está entrando todavía. Bien, les decía que hasta ahora siempre trabajamos en una función que es la función principal o main principal. Bien, ustedes hasta ahora siempre veían estas líneas de acá. In main, entre paréntesis, algo que nunca les explicamos qué era. Bien, las líneas que íbamos a escribir según lo que les hayamos pedido en los ejercicios. Y siempre terminaban al final de la función con una línea que se llamaba return 0. Bueno, hasta ahora va a empezar a tener sentido qué es esto. Como les digo, siempre trabajamos con una función principal que tenía por nombre main, ¿sí? Al principio decía entero, porque la función supuestamente retornaba un valor entero, ¿sí? Una variable entera. Y entre paréntesis se escribían los argumentos o parámetros, los parámetros que iba a utilizar esta función. Bien, y al final escribíamos return 0 sin saber por qué. Bueno, la idea de ahora es que empiecen a escribir las funciones. ¿Qué son las funciones? Serían como bloques, como subprogramas que van a ser llamados desde el main principal, ¿sí? Las funciones se definen de esta forma, como les decía recién, tienen un nombre, tienen un tipo de función, que eso depende del valor que devuelvan, y entre paréntesis, los parámetros que utiliza la función. Por ahí sigue siendo medio difícil de ver. Yo voy a escribir un ejemplo para que quede un poco más claro. Si no queda claro, me vuelven a preguntar. Miren, todo esto que les digo se ve bien claro acá, miren, en este diagramita. Bien, acá hay una función, imagínenlo como una función principal, ¿sí? Lo que está en rojo. ¿Qué tiene? Bueno, tiene un inicio, tiene un proceso A, un proceso B y termina, ¿sí? Ahora, dentro de ese proceso A pueden haber un montón de líneas de programación, ¿sí? Ese proceso A es una función, ¿sí? Que está definida acá, que también tiene un inicio, tiene otro proceso y tiene un fin. ¿Qué hace este programa después de ejecutar el proceso A? Ejecuta el proceso B.
Bien. Dentro de ese proceso B hay otras líneas escritas, ¿sí? Para este caso, bueno, tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un fin. Pero ven cómo la función principal va llamando a las otras funciones, ¿sí? Esto es lo que le tiene que quedar. Eh, a partir de ahora vamos a usar el main solamente para llamar a otras funciones, ¿sí? Imagínense en los ejercicios que nosotros veíamos, donde queríamos comparar si un número era par o impar. ¿Qué hacíamos? Le pedíamos al usuario que crece un número, lo leíamos, ¿sí? Hacíamos la división de ese número por 2, preguntábamos por el resto, ¿se acuerdan? Y si era igual a 0, lo decíamos que era par, y si era distinto, era impar. Todas esas líneas siempre las escribimos dentro del main principal, ¿sí? Ahora vamos a aprovechar las funciones para dividir esas líneas de programación, para que no nos quede una función tan larga, ¿sí? Sino que la podemos ir dividiendo en distintas funciones más chicas. Bien. Por ejemplo, puedo usar una función solamente para leer los números. Puedo usar otra función solamente para comparar si es par o impar. Y puedo usar otra función para imprimir mi resultado. Y esas tres funciones que les acabo de nombrar, las podemos llamar desde el principal, ¿sí? Se van a ir ejecutando desde el principal. La ventaja que tiene esto es que nosotros estamos haciendo programas muy sencillos, pero puede haber un programa, no sé, muy largo, y yo no quiero tener 250 líneas de programación. Me conviene ir repartiendo, ¿sí? Hacer un proceso, hacerlo en una función, otro proceso, hacerlo en otra. De esa forma, hasta podemos, no sé, si fuéramos un equipo de trabajo, repartirnos las cosas, no sé. Ustedes dedíquense a hacer el programa que solamente lee el número, bueno, y ustedes dedíquense a hacer el programa que va a comparar si es par o impar, ¿sí? Y el último equipo podría ser la función que llama a las demás funciones, la función principal. Así que imagínenselo como bloques que son llamados desde una función principal. Bueno, quiero repetir otra vez, esto es importante, acuérdenselo, cómo se definen las funciones, ¿sí? Esto es una pregunta bien de parcial. Se definen de esta forma, ¿sí? El nombre de la función, ¿lo ven ahí? Entre paréntesis, el tipo de parámetro que recibe, y al principio el tipo de variable que retorna. ¿Bien? Eso acuérdenselo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro, si no como que estamos hablando en el aire. Vamos a agarrar la guía. Vamos a hacer el ejercicio 1. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, no hay problema. Bueno, el ejercicio 1 dice que tenemos que escribir una función que se llame leer número. ¿Bien? Ahí ya tenemos un dato. El nombre de nuestra función se llama leer número. Acuérdense que las funciones aceptan valores, ¿sí? Que vienen definidos en los parámetros, ¿sí? En los corchetes, y también devuelven datos, ¿sí? Para este caso, nuestra función que se llama leer número retorna un número que es leído por pantalla. ¿Bien? Y para este caso no recibe parámetros. Y finalmente la última condición que nos pide el ejercicio es que se invoque desde un main principal, ¿sí? Desde el main. Y bueno, mostrar el valor retornado. A ver, invocar es llamar, ¿sí? Es llamar una función, o invocar son sinónimos. Vamos a hacer este ejercicio en el IDE, así ya les va quedando claro. Bueno, yo había probado unas cosas antes, por eso esto está escrito acá. Bien, si tiene alguna duda me frena. Vamos a, bueno, esto que está acá es el main principal, ¿sí? Ahora a mí me piden que yo escriba una función que se llame leer número. Entonces, bueno, acuérdense, ¿cómo se definen las funciones? Se definen por el nombre, ¿sí? Que esta se va a llamar leer número. No le voy a poner el acento para no...
Bien, entre paréntesis se escriben los parámetros que utiliza la función. Acá mi ejercicio dice que no recibe parámetros. Entonces, entre paréntesis no va a tener escrito nada. ¿Sí? Bien. Ahora, adelante se escribe el tipo de dato que devuelve la función, lo que va a retornar. Acá lo que me dice el ejercicio es que va a retornar un número entero. Entonces ya sé que mi función va a ser int, leer número y entre paréntesis nada. Ahí ya definí mi función. Ahora van los corchetes, porque ahí adentro va a ir escrito todo, ¿sí? No sé si se dan cuenta, pero tiene la misma forma que lo que veníamos trabajando. ¿Vieron cuando ustedes abrían una hoja en blanco del Sinjar? Era esto. No sé si por ahí se están dando cuenta que nosotros antes estábamos escribiendo en un main principal, en una función principal. Ahora vamos a escribir la función nosotros. Para este caso le puse leer número porque es lo que me pedía la consigna. Le puse que era entero porque mi función va a devolver un entero, va a retornar un entero. Si la función retornara un bool, debería ser bool, leer número. Si retornara un float, debería ser float, leer número. Si retornara un carácter, debería ser char, leer número. Bien. Así que bueno. Y vean la función principal, la que siempre vimos, sin saber qué era, esto que está acá. ¿Ven que retorna un 0? Dice return 0. Esta le devuelve a nadie un 0. Por eso es int. Yo les digo. Bueno, ahora, ¿qué tiene que hacer esta función que yo voy a escribir ahora? Por lo que parece, yo tengo que leer un número, ¿sí? Le voy a tener que pedir al usuario que ingrese un número y tengo que mostrarlo por pantalla. Bien, entonces vamos a escribir lo que veníamos haciendo hasta hoy, ¿sí? Cout ingrese un número, y lo voy a tener que tomar a ese número y guardarlo dentro de una variable. No sé, vamos a usar números, como veníamos usando. ¿Se dan cuenta que estoy escribiendo dentro de la función y no en el main principal? Bueno, supongo que sí. Ahí ya hice parte de lo que me pide la consigna. Definí una función y dentro de esa función le pedí al usuario que ingrese un número y lo guardé dentro de la variable número. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo ya de entrada? ¿Qué ven? Si yo quisiera compilar ahora me va a tirar un error grande como una casa porque nunca definí a la variable número. ¿Sí? La variable número es de tipo entera, entonces voy a hacer int número. Bien. Ahora sí, esto va a compilar. Bien. Bueno, me dan un segundo y ya les vuelvo a hablar. Espérenme un segundo. Bien, ahí ya estoy de vuelta. Les estaba diciendo, bueno, que escribimos la función leer número, ¿sí? Dentro de la función leer número, le pedimos al usuario que ingrese un número y lo guardamos dentro de la variable número. La definimos del tipo entera. No sé si se dan cuenta, pero esta parte quedó guardada dentro de la función. Esta variable quedó definida dentro de la función. Esto así como está, se llama
variable local, ¿sí? Porque solamente la va a reconocer la función leer número, ¿bien? Si yo dentro del main quiero hacer número más 1, leer un número, no va a tener ni idea de qué estoy hablando porque está definida solamente para esta función. Al estar acá adentro, solo la reconoce la función leer número, ¿bien? Eso es un comentario. Bien, ahora, ¿qué debería hacer yo? Tengo que mostrar por pantalla el valor retornado. Bueno, acá tengo dos chances. Lo voy a hacer primero de la forma más fácil para que vean y después lo voy a hacer un poco más complejo. Tengo que mostrar al usuario el número que ingresó, ¿sí? Cout, el usuario ingresó el número, bien, ¿y qué van a imprimir? ¿Qué van a imprimir? El número. Claro, la variable número, ¿sí? Bien. Y bueno, de acá no voy a retornar nada, ¿sí? Retorno 0. Lo estoy haciendo de una forma, después lo voy a cambiar. ¿Qué me queda hacer para que esto funcione? Yo debería llamarla, invocarla a esta función que escribí desde mi main principal. ¿Cómo se hace eso? Se escribe el nombre de la función. Leer número y entre corchetes. De esta forma, acá en la línea 6, estoy invocando o llamando a la función que escribí acá abajo, ¿bien? ¿Lo ven? Ahora lo que me queda es definirla. La defino. Yo acá lo que se me hace más fácil es, esto está escrito acá abajo, ¿no? Copio y pego el título de la función y lo pongo acá arriba. De esa forma no falla. No. Ya está declarada. Vamos a compilar a ver si funciona. Bueno, ahí ejecutó. Vamos a ver línea por línea qué es lo que hicimos, ¿sí? Esto cuando arranca, ¿cómo arranca? Siempre desde la línea 1 para abajo, ¿bien? Bueno, de la línea 1 hasta la 4 no es invisible para nosotros. En la línea 5, ¿qué es lo que hace? Abre la función principal, ¿sí? El int main. ¿Y qué es lo primero que se encuentra? Se encuentra la línea 7 que dice leer número. ¿Qué significa eso que yo le dije recién? Significa que está invocando a la función de abajo. Entonces, cuando llega a la línea 7, automáticamente tú salta a la línea 12 y ejecuta todo lo que está haciendo la función. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, si alguien tiene duda, dice, no, lo repetimos. Bueno, ahora no está haciendo más que estar parado en la línea 15, ¿no? Nos mostró el mensaje, ingrese un número, está esperando que ingresemos algo para guardarlo dentro de la variable número. Lo guarda dentro de la variable número, nos muestra, retorna un 0 y automáticamente vuelve al main principal. ¿Lo ven? Esa es la forma en la que se llaman a las funciones. Se llaman y se escriben las funciones. ¿Lo ven? Esto después, yo se les adelanto ahora para que intentar que ustedes entiendan. La idea es que el main principal van a ser todos títulos, no sé, leer número, verificar, estoy escribiendo cualquier cosa, ¿no? Verificar número, punto y coma, sumar número. No sé si se dan cuenta lo que les quiero decir. Imprimir número. Desde el main principal, la idea es que ustedes vayan invocando otras funciones, ¿sí? Y cada una de estas líneas van a ser un subprogramita más como este que escribieron acá. ¿Se entiende? Después van a ver al main como si fuera un índice.
un índice que va llamando funciones, las funciones devuelven valores y así. Bien, esa es la idea principal de la función. Si alguien no lo entendió, lo volvemos a repetir. Todo esto que escribí acá es mentira, ¿no? Es para que tengan una idea. Mientras no creemos otras funciones, subfunciones, eso nos salta cuando lo probamos. Perdón, no entendí, pero porque no te escuché en realidad. ¿Cómo? Que mientras no creamos otras subfunciones, no salta en el programa cuando lo hacemos andar. Em, déjame ver si te capté la idea. Eh, vos decís, si yo invento una función acá y no está escrita, ¿así? Claro. Hagamos el ejemplo. Hagamos de cuenta que yo estoy llamando a una función que se llama sumar número, pero nunca la escribí. Seguramente me va a tirar un error de algo. Bien, acá me dice, primero que no está declarada, ¿sí? Entonces yo debería declararla arriba, ¿se acuerdan? Y, hagamos de cuenta que esa devuelve un... Así, vamos a ver qué hace. Y bueno, me tira un error de que como que no referencia a ningún lado, no existe para el programa. Tiene que estar Ah, escrito. listo, bro. Bueno, Perfecto. Pregunten lo que ustedes vean. Todo esto es nuevo. Alguien me puso un chat, me pone número. Esa ahí me mataste. no, respondía a una pregunta que había hecho usted antes. Ah, perdón. Está bien, sí, ya me acuerdo. Listo. Pero la idea es que vayan captando el concepto. Yo quiero volver acá porque este grafiquito me parece bien interesante, que es la idea de las funciones, ¿sí? No sé si lo pueden relacionar a esto con lo que escribimos recién. Tenemos un main principal, ¿sí? Que en el Sinjal es el main, el int main, y ese principal va llamando a otras, imagínense como subprogramas que son las funciones. Primero llama el proceso A se ejecuta, retorna de nuevo el main. A ver, vamos a hacer algo para que se entienda un poco. Si tuviéramos un pizarrón, como si fuera todo normal, sería más fácil. Bien. Imagínenselo esto así. Esto se viene ejecutando, se ejecuta al inicio, llega hasta el llamado del proceso A y sale directamente a lo que dice el proceso A, ¿sí? Se ejecuta esto, retorna, y vuelve de nuevo al main. Bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Llamar al proceso B. Entonces de acá salimos automáticamente hasta lo que dice el proceso B, se ejecuta esto, retorna y vuelve hasta el... No sé si quedó claro, es más o menos como que van a ir llamando desde ese main principal, van a ir llamando a otra función. Profe, Sí, cada proceso termina con un return, ¿puede ser? sí, pues, qué buenas preguntas. Empiezan a preguntar así y lo hacemos más interesante. Sí, cada función termina con un retorno. Bien. Eh, la idea es que cuando vos haces una función es porque querés llegar a algo, ¿viste? Eh, por ejemplo, yo recién quería, ¿qué era lo que quería? Leer un número y lo quería retornar. Bien. A ver, déjame, estoy pensando algo. Puede que no retorne nada también, ¿eh? No necesariamente retorna algo. La idea es que sí, ¿no? Porque si no, ¿para qué la vas a escribir? Pero si vos haces una función que no retorna nada, no debería estar mal. A mí me pregunta Alejandro, me dice, cuando queremos ejecutar otra función en return,
tenemos que poner la línea desde donde queremos que empiece. Que tenemos que poner la línea desde donde queremos que empiece. Ahí no te entiendo. Si querés hablarme por el micrófono, mejor. Eh, Claro, profe, o sea, le preguntaba si, o sea, como cada función termina con un return, sí. o sea, si había que poner, o sea, si queríamos ejecutar, por ejemplo, la primera función, o sea, se ejecutaba y después para ejecutar la siguiente teníamos que poner la línea correspondiente a la función, o sea, en la parte de main, para que se ejecute desde esa línea. Para que se ejecute vos tenés que llamarla por el nombre nomás. Y las vas llamando en el orden que vos quieras. A ver si me hago entender. Por ejemplo, imagínate que yo tengo otra función que sumaba, que se llama sumar. De esta forma la estoy llamando. Bien. Lo primero que hace el programa es entrar al main principal, ve que estoy llamando al main principal y ejecuta esto, esto. Retorna, entonces vuelve de nuevo al main principal y ejecuta la función suma. Dentro de la función suma, imagínate que lo hubiéramos tenido escrita, también va a ejecutar la línea, todas las líneas que estén adentro de suma y vuelve otra vez al main principal. Esa es la forma. No sé si respondí lo que me preguntaba. Sí, profe. Bueno. Perfecto, gracias. Si no, si no se entiende, decime, no hay drama. Lo volvemos a repetir y buscamos la forma hasta que se entienda. Para que alguien me hizo otra pregunta por el chat. Bien, me dice Franco, me pregunta si se pueden declarar variables y que se utilicen en distintas funciones. Lo deberíamos declarar en el main. Esa pregunta está re buena, lo que pregunta Franco. Imagínate que tuviéramos más de una, imagínense todos, ¿no? Si tuviéramos más de una función. Como decíamos recién, la función leer número, imagínense otra función que se llame suma, otra que multiplique, ¿sí? Si querés usar una misma variable para todo, tenés que declararla como una variable global, ¿sí? Yo le decía recién, en esta función, dentro de esta función, yo declaré la variable int número, ¿sí? A número lo declaré como un entero. La única parte del programa que reconoce qué es número es esto que está acá adentro. Si yo quiero usar número en mi otra función que supuestamente escribí, no lo va a reconocer, no sabe qué es. Ahora, ¿por qué? Porque son locales de las funciones, ¿sí? Es una variable del tipo local que solamente funciona en la función que está declarada, ¿sí? Solamente va a andar en la función que esté declarada. Si yo quisiera que todas las funciones lo reconozcan, que creo que es lo que me está preguntando Franco, que todas las funciones sepan que cuando hablo de número hablo de un entero, hay que declararla acá arriba, miren, como global. Int, con minúscula, número. Si yo la declaro acá afuera, todas las funciones lo van a reconocer como que número va a ser un entero. ¿Sí? ¿Lo ven? Creo que esa era la pregunta que me hacía Franco. Me dice, ¿podemos declarar variables que se utilicen en distintas funciones? ¿La deberíamos declarar en el main? Esa creo que es la pregunta que vos me preguntabas, que me hacías, Franco, y bueno, la forma de que todas las funciones las reconozcan es haciéndolo arriba del main. ¿Sí? Claro, si lo haría en el main, solamente estaría haciendo una local ahí. Exactamente. Pero Listo, entendiste, es eso mismo que dijiste. Si lo listo. declaras dentro del main, el main lo va a ver como el local. Así. Y número no va a tener ni idea de qué estás hablando. Ahora, si lo declarás arriba, afuera de todo, sí lo tomo como una variable global para cada función. Necesito que me esperen 2 minutos que tengo que buscar el cargador de la computadora. Voy a apagar el micrófono. Ahí vengo en 2 minutos.
Bien, ahí ya estoy de nuevo. Me está quedando sin batería y esta compu que estoy usando ahora no te da mucho margen. Si me iba a apagar en cualquier momento. Así que bueno. Estábamos resolviendo el ejercicio 1 de la guía. ¿Qué hicimos? En el mail principal llamamos a la función leer número y abajo la definimos, ¿sí? Ahora, la voy a escribir de nuevo, de otra forma, ¿sí? Esto tiene varias formas de hacerse. Les quiero mostrar ahora con esto qué significa retornar una variable, ¿sí? Porque estamos hablando de return 0, return algo, ¿por qué la hacemos entero? Porque retorna un entero, bueno. Les voy a mostrar con este ejemplo de ahora qué significa retornar una variable. Bien. Voy a describir de nuevo mi función leer número, ¿sí? Habíamos dicho, le voy a tener que pedir al usuario que ingrese un valor, ¿sí? Ese valor lo voy a guardar, espera, dentro de una variable valor, ¿sí? Porque se me ocurrió ahora, ustedes pueden escribir lo que quieran, valor. Bien. Ahora, el programa no va a saber qué es valor, la tengo que definir. ¿Dónde la defino? Y la voy a definir acá adentro, ¿sí? Como una variable local que solamente va a reconocer la función leer número. Voy a definir valor como una variable de tipo entero. Pero ahora lo que voy a hacer, en vez de retornar un 0, o sea, de no hacer nada, voy a retornar esa variable, ¿sí? Valor. Si alguien no me agarró la idea, me avisa. Pero la idea es que con esta función que se llama leer número, yo estoy pidiendo al usuario que ingrese un número y lo voy a retornar, ¿sí? Lo voy a devolver. ¿Qué significa esto? Que se lo voy a la función que lo está llamando, le voy a devolver ese número. ¿Cuál es la función que lo está llamando? El inMain. ¿Lo ven? Ahora, yo haciendo eso, voy a hacer que este número que esté acá, que esta variable que está acá, vuelva a mi main principal, ¿sí? ¿Qué debería hacer yo ahora? Debería como captarla a eso que me está devolviendo y lo voy a guardar dentro de una variable que es local para mi main principal, ¿sí? Sí, esto fue medio rebuscado, sí, lo vamos a repetirlo para que quede más claro, porque es medio difícil de ver primero, hasta que hagan un par de ejercicios y les va a cerrar la idea, pero lo voy a repetir esto que les dije recién. Hicimos. Volvemos a escribir la función leer número, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la función leer número? Le pide al usuario que ingrese un número, lo guarda dentro de la variable valor y le retorna eso al main principal, que fue el que lo llamó. Bien, ahora pongamos la cabeza en el main principal. ¿Qué es lo que está haciendo? Llama a la función leer número y el valor que retorna lo guarda dentro de número. ¿Lo ven? Entonces no hay que declarar como variable valor. Valor lo declaraste dentro de... ustedes pregunten, está re buena la pregunta porque es la forma de que entendamos todo. Valor lo declaramos, pero lo declaramos para esta función. Lo declaramos dentro de la función leer número. Cuando vos retornás valor, ¿sí? Esto que está acá pasa a valer lo que es valor y queda guardado dentro de número, ¿sí? Que es como una variable nueva local de mi main principal, de mi función main. ¿Se entiende? No tendría, que está buena la pregunta, vos decís declarar valor acá, así. Claro, yo no lo había estado declarado dentro de la función. Es que ya deja de ser valor, o sea, ¿entendés? Está declarado, pero acá. Bien. Cuando esto lo retorna lo que vale esa variable. Y yo la guardo en una nueva variable que es número, que está declarada acá. O sea, para el main, para redondear, el main, la función main, esta es la principal, no tiene ni idea qué es valor.
no sabe si es una variable, ¿no? Porque no está definida, ya está definida dentro de mi función principal, de mi función leer número. Bien, ¿para qué hice esto? Yo ahora dentro de mi main, de mi función main, puedo trabajar con la variable número, ¿sí? ¿Qué era lo que quería que hagamos? Quería que imprimamos el valor. Entonces yo puedo decir, bueno, cout, y ahora les voy a hacer una pregunta y me gustaría que me respondan. El valor que ingresó el usuario, quiero imprimir lo que ingresó el usuario. ¿Qué variable imprimen? Número, Perfecto, número. ¿Por qué número y no valor? porque lo guardó, porque la variable de valor guardó el número en el Es uno. eso, es Pues, eso que está diciendo, ¿sí? Porque valor es una variable, pero para mi función leer número, ¿sí? claro, Lo claro. que vale lo terminé guardando en número. A ver, vamos, le voy a dar a ejecutar, a ver si no estoy mintiendo. Bien, ¿dónde estamos parados ahora? A mí me gusta hacer esto de ir recorriendo línea por línea el programa. ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, dijimos, de la En línea, la 17. claro, está parada en la 17, perfecto. Pero ¿qué es lo que hizo primero? Leyó Eh, la 8. claro, leyó la 8. Primero entró a la función main, ¿sí? Entró a la línea 8, ¿y qué es lo que dice la línea 8? Dice, invoco a la función leer número. Entonces, automáticamente esto se saltea todo lo que está ahí y se va hasta la función leer número. Ahora se ejecuta todo lo que está en la función leer número y ahora estaría parado en la 17, como dijo su compañero. Está esperando que yo ingrese un valor. Si yo ingreso el valor 29, ¿qué hizo acá? Guardó el número 29 dentro de la variable valor y esta función le retornó el 29 a la función main, ¿sí? Volvió para acá arriba. Bien, le retornó a la función principal, al main. ¿Qué hizo el main? El main guardó ese 29 que retornó el leer número, lo guardó dentro de la variable número. Después imprimió el mensaje del valor que ingresó el usuario y imprimió la variable número. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo así para que quede más claro. Si no entienden, digan. Yo sé que esto es recontra medio rebuscado, es medio nuevo y es muy probable que no le agarren la mano. Vamos a dar cuenta que esto es un pizarrón. ¿Y qué es lo primero que hace? Dijimos, bueno, primero ejecuta esta línea. Bien. Ejecuta esto, todo esto no lo vemos. Acá está diciendo que la función leer número la está declarando, ¿sí? Y está declarando, bueno, esto quedó de una pregunta que me hicieron ustedes. Está declarando la variable número como entero. Bueno. ¿Qué es lo siguiente que hace? Entra al main principal, ¿sí? A la función main. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Ejecuta la línea 8, que la línea 8, ¿qué es lo que hace? Invocar a la función leer número, esto que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente esto se saltea todo lo que sigue y se viene a lo que está escrito acá, La línea 14. a la línea 14. Es llamar o es como que llama o invoca la función leer número. Listo. Ahora, bueno, este es el nombre de la función, declara valor como entero, le pide al usuario que ingrese un número, ¿sí? Lo guarda dentro de la variable valor y ahora retorna eso que ingresó el usuario. ¿A quién se lo retorna? A la línea 8. A la línea 8, perfecto. Al valor a la función que lo llamó. Esto lo voy a hacer con otro color. Ahora, todo esto, este valor lo retorna hasta acá, ¿sí? Y para nuestro ejemplo, nosotros escribimos un 29, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuánto vale número para esta función que está acá? Ahora vale, es 29. Ahora, va a pasar a la línea 10, ejecuta lo que dice, bueno, ingreso, el valor que ingresó es
e imprime número. ¿Lo ven? Ese es el circuito que hace el programa que hicimos. ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta ahora no, al menos yo. Bien. Si alguien tiene una duda, avisen. Es re normal tener duda porque es algo nuevo. No hay Profe, ningún drama. ahí en la primera parte donde está la función, ¿es sin o es code? ¿Dónde está la función? ¿Qué función? Hay dos funciones acá. Sí, ahí la de arriba donde está. Bien, acá yo tengo. No, ese out porque estoy imprimiendo un mensaje. Estoy queriendo imprimir, primero que el usuario ingrese algo, y después quiero imprimir lo que vale número. Bien. Ah, ok, gracias. No, no, por favor. Ese out imagínenlo como sinónimo de imprimir, ¿sí? Y sein, imagínenlo como un sinónimo de guardar, ¿sí? De guardar algo. O sea, lo que está por ingresar, nosotros lo usamos siempre para lo que está por ingresar el usuario, guardarlo dentro de una variable. Por eso ponemos siempre sein número, ¿sí? Que lo que ingrese el usuario sea guardado dentro de una variable. Bien. Si alguien tiene dudas, pregunte, no hay ningún problema, repetimos. Bueno, vamos a repasar algunas cosas de acá de la teoría. Cosas muy simples, son tres, cuatro cosas que se tienen que acordar siempre. Según lo que vimos, pueden definir una función, pueden inventar un nombre de una función. Todavía no usamos una que use parámetros, pero bueno, acuérdense, dentro de los parámetros, dentro de los paréntesis van los parámetros, y acá va el tipo de dato que retorna. Miren, vamos a ver este ejemplo de acá. Ahora, bueno, ya vimos qué significa retornar, ¿sí? Retornar significa devolverle a la función que la llama, a la función llamadora, creo que le dice la filmina, devolverle algo, ¿sí? Nosotros recién retornamos un número que ingresó el usuario. Vamos a ver este ejemplo de acá. Dice, la función siguiente acepta dos números de un llamador y devuelve su suma. A y B son parámetros del tipo entero. ¿Qué es lo que tiene de distinto esto a lo que estábamos viendo? Vean que esta función que se llama sum, que retorna un dato de tipo, una variable de tipo entera, tiene algo entre paréntesis. ¿Qué es eso que está entre paréntesis? Se llama parámetros, ¿sí? Son valores que vas a usar la función, ¿sí? Hasta ahora no lo usamos. Vamos a ver un ejemplo para que les quede claro. Bueno, para esto, primero voy a hacer unos bloquecitos para ordenarnos, ¿sí? Déjenme pensar. Voy a hacer una función principal. Una función principal. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿sí? Yo lo estoy inventando. A ver, miren. Vamos a leer dos números que ingrese el usuario, ¿sí? Los vamos a sumar y los vamos a imprimir, ¿sí? A imprimir la suma de esos dos. Para eso yo quiero hacerlo de la siguiente forma. En el main principal quiero leer los dos números, ¿sí? Voy a hacer voy a leer los dos números. Leer los dos números. ¿Sí? La suma no la quiero hacer acá. La quiero hacer en una función que se llame suma. Bien. Voy a hacer una función que se llame suma. Sí, esto es a modo de esquema nomás, ¿no? Pero el resultado sí lo quiero mostrar en el main principal. Mostrar resultado. Entonces, esta es la secuencia que va a seguir mi ejemplo que voy a escribir. Voy a ejecutar el principal. Dentro de mi main principal, de la función main, voy a leer dos números, ¿sí? Después quiero
que de acá pase automáticamente a la función suma, ¿sí? Y quiero que la función suma me retorne el resultado de la suma y después quiero mostrar el resultado. Ese es el circuito que va a ser mi programa. ¿Se entendió qué es lo que quiero hacer? Sí, Bien. Esto tiene como fin que sepan qué son los parámetros y cómo se usan y para qué sirven. Bueno, si todos entendieron la idea básica del ejercicio, voy a escribir un main, que es el que vengo escribiendo siempre hasta antes de ver funciones, pero también voy a escribir una función suma, ¿sí? El main se va a encargar de leer los dos números, de pedirle al usuario que ingrese dos números. Después voy a pasar a la función suma, que se va a encargar de sumar los dos números. Y después va a volver al main y va a mostrar el resultado de esa suma. Esa es la idea. Es importante que capten la idea del ejercicio para que sepan qué es lo que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, esa sería como la forma del ejercicio. Bien, dijimos que mi main principal va a leer dos números que ingrese el usuario para poder sumarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir, lo que venimos haciendo hace un año es ingrese un valor para poder sumarlo. Ahora alguien me preguntó, ¿debería ser sein? Ahora sí es sein. ¿Por qué? Porque lo que ingrese el usuario tiene que quedar guardado en una variable. Esa variable se va a llamar A. Bien, A minúscula. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Debería decir, ingrese un segundo valor para sumarlo, ¿sí? Todo esto lo estoy haciendo en el main, en la función main, en el principal. Ahora, ese segundo valor que va a ingresar el usuario, lo voy a guardar dentro de la variable b, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hubiéramos hecho siempre nosotros, como venimos haciendo? Pongo, no sé, suma igual a más b, ¿sí? Esto es lo que veníamos haciendo de hace bastante, ¿sí? Pero yo no lo quiero sumar en el main principal. Según lo que dijimos recién, lo voy a sumar en una función que se llama suma. Entonces, en vez de hacer esto que estoy acá, de hacer la suma, voy a llamar a mi función suma, ¿sí? Todavía no sé cómo se llama ni nada. Por ahora le voy a poner suma, entre paréntesis, ¿sí? Eso es llamar a la función. La voy a ir escribiendo, ¿sí? A ver qué es lo que va saliendo. Abajo, afuera del main, escribo suma, entre paréntesis, y los corchetes. La voy a ir completando a poco. Si ustedes me dan una mano, mejor. Ahora, le hago una primera pregunta. Suma, ¿va a retornar algo? no. ¿Sí? Bien. Lo que yo quiero hacer es sumar estos dos números y retornárselos al main. Entonces sí va a retornar algo. Si A y B son enteros, lo lógico sería que la suma de los dos dé un entero. Entonces, ¿cómo declaro mi variable? Mi función. Como int suma. Bien, ahí ya se parece más a una función, ¿sí? Ya tiene su nombre, tiene el tipo de dato que retorno. Bien, ahora viene la parte que yo les quería mostrar, qué son los parámetros. Los parámetros son variables que va a usar la función, ¿sí? Es como que las capta, las toma y se las lleva a su función, o sea, a trabajar en su función. Ustedes se dan cuenta acá cuáles pueden ser los parámetros. ¿Qué necesito yo para sumar los dos números? Para poder llevármelos a mi función. A y B. Perfecto. Esos dos se llaman parámetros, ¿sí? Y se escriben int a, int b.
¿Sí? ¿Todos entendieron por qué hice esto? Porque si yo escribiendo estos parámetros, me voy a llevar estos dos valores a trabajar a mis funciones, como que los capto y me los llevo a trabajar. ¿Se entiende? Lo que ingrese el usuario en el main principal se guarda en A, después se guarda en B, y esto que escribí acá, que se llama parámetros, me lo llevo. ¿Sí? Me lo llevo. Entonces yo acá ya puedo, acá cuando haga A, B, cuando haga A más B, el programa ya va a poder usar A y B. Bien. Entonces yo acá puedo escribir resultado es igual a A más B. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ya lo sumé, debería retornar ese resultado. Return resultado. Esto quiere decir que la suma de estos dos, return, se lo va a devolver a la función invocadora, a la llamadora, ¿sí? A la que lo llama. Entonces esto ya vuelve al main principal y ahora lo que me devuelve yo debería guardarlo en otra variable. ¿Sí? Por ejemplo, total, int total. Y ahora dentro de mi main principal yo voy a hablar de total. Cout, el resultado de la suma es cout. ¿Qué cosa? ¿Qué imprimen acá? ¿Qué piensan ustedes que hay que imprimir? Total, Total, perfecto. ¿Y resultado por qué no? porque lo que retorna a total, Otra ¿no? función. Tal cual, es lo que retorna a otra función. Yo para mi main principal no tengo ni idea qué es resultado. ¿Sí? Así que acá yo voy a imprimir total como dijo su compañero. Bueno, y el retorno 0 que venía por default que lo borré. ¿Entendieron todo más o menos la idea de lo que hicimos? Sí, Sí, profe. profe. Ahí no iría el resultado porque no está declarada tampoco, ¿no? No, ahora me falta declarar un montón de cosas. Pero sí, fui escribiendo variables sin escribir nada. Me falta hasta declarar la misma función también. Quiero hacer un recorte acá para llevarlo a Paint y marcarle cuál es el circuito de la línea, cómo se van a ir ejecutando. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Miren. Lo primero que ejecuta es el main principal, ¿sí? La función main. Ahora, debería mostrarme un valor, una línea que diga que ingrese un valor. Lo guarda en A, ¿sí? Me pide otro dato, lo guarda en B. A y B, ¿cómo son? ¿De qué tipo son? Enteros. Son enteros, perfecto, y son locales para esta función que está acá, ¿sí? Solamente las reconoce porque son locales, ¿bien? Ahora, ¿qué estoy haciendo en la línea 10? En la línea 10, esto leanlo, esto por ahí se ve como un chorizo, pero léanlo de esta forma. Estoy llamando a la función suma que va a usar los parámetros A y B cuando la escriba. Esto ahora automáticamente salta a lo que yo tenga escrito en la función suma. ¿Qué es lo que hace suma? Suma usa A y B, lo suma y retorna el resultado de esa suma. Entonces ahora esto vuelve a la línea 10 y lo que vale resultado queda guardado en total. Ahora la función principal va a hablar de total, va a usar total. Una consulta, profe. Sí. Si yo cuando llamo a la función no coloco los parámetros, no funcionaría, ¿verdad? No sabría,
¿Puede o no usar parámetros una función? Primero, ¿puede o no? No es necesariamente debería usar. Viste que los ejercicios anteriores no usábamos parámetros. Claro, Ahora, yo me refiero en este caso que los quiero utilizar. Si cuando la llamo no los coloco y después cuando voy a la función sí pongo suma, entre paréntesis, los parámetros. vamos a hacer la prueba. Para mí no. Pero yo te entiendo lo que me decís. Vamos a compilarlo así y después le voy a borrar los parámetros desde cuando la llamo, porque tengo dudas. Vamos a hacer la prueba. Así que es buena pregunta. Vamos a hacer de esta forma y después lo vamos a borrar a ver qué pasa. Bueno, volviendo a esto, yo me perdí. Bueno, imprime la frase, el resultado es, e imprime la variable total, que esta variable total es local de este main. Vamos, necesito que me dé una mano, vamos a empezar a declarar variables, ¿sí? Bien. Dentro de mi función main, debería declarar A y B, ¿no? ¿Total también o no? Y total quedó como media acá. Vamos a hacer así para respetar las formas, ¿viste? Y en total. Bien. Ahora, dentro de mi función suma, estoy usando la variable resultado. La declaro como entero. Ahora lo que sí me quedaría es definir mi función esta que está acá. Yo siempre copio y pego acá para que quede más fácil. Vamos a ver qué sale. Pues me hiciste dudar un montón con la pregunta de visita. Vamos a ver qué sale. Bien, me tira dos errores. Para esto cuando se llaman. Vamos a hacer esta prueba así. Bien. La llamo solamente por el nombre. Solo por el nombre. Bueno, déjame ver si sí funciona y después le voy a borrar el argumento de los parámetros, a ver qué me dice. Vamos a ver si esto funciona. ¿Dónde estamos? Dice, ingrese un valor para poder sumarlo. O sea que estaríamos parados en la línea 10. ¿Sí? Lo que yo escriba se va a guardar en A. No sé, 10, imagínense. Eso se guardó, 10 se guardó en A. Ahora estamos parados en la línea 12 y voy a ingresar el número 15. Lo que yo escriba se va a guardar en B. Después va a llamar a la función suma que va a usar el 10 y el 15, los va a como absorber, imagínense como que los toma, para poder hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? El 10 y el 15 los tomó, imagínense como que los absorbió y se los llevó para poder hacer esta suma. ¿Sí? Retornó ese resultado de la suma, se lo retornó al main principal y lo mostró. O sea, lo guardó en total y lo mostró. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, profe. profe. Bien. Bueno, ahora, no sé si todos agarraron la duda de su compañero. Dice, ¿qué pasa si yo solamente la llamo a la función? No le pongo los parámetros. ¿Cuándo la llamo, no? Para mí no funciona. Vos decís hacer esto. Llamarla solamente por el nombre. Sin escribir los parámetros que va a usar. No debería tener sentido. ¿Vamos a compilar? No, me da un error. No sabe qué es suma. Suma está escrita como con los parámetros A y B. Así es. ¿Era eso que me preguntabas? ¿O agarré cualquier por otro lado? No, sí, era eso. Gracias. Bueno, genial. Entonces sí o sí necesitamos un parámetro para llamar a la función. No, sí o sí, ¿eh? Ojo que hicimos unos ejercicios recién donde no usábamos parámetros.
Depende del tipo de ejercicio. Pero, ¿qué pasa? Si yo acá abajo escribo mi función usando parámetros, sí, cuando la llame los tengo que nombrar. ¿Sí? Acuérdense, los de recién no tenían parámetros, no usaban parámetros. Eran así, las que hicimos recién. Porque el ejercicio, porque no necesitaba usar parámetros. Lo que no puedo hacer es escribirla así y no llamarla con A y B. Eso es lo que no puedo hacer. Más o menos cerraron la idea. Sí, profe. ¿Hay alguien que no? ¿Se le hizo muy complicado? Yo por el momento entendí, profe. Bueno, genial. De 10. ¿Qué más podemos ver? Bueno, una cosa que parece menor, pero no es menor. Las funciones pueden usar muchos parámetros, ¿sí? Imagínenselo así, si el caso fuera, podría ser, no sé, int, int c, coma, int d, int, no sé, radio, int. Puede tomar muchas variables, no me acuerdo cuántas, tiene un límite, pero puede usar muchas variables, ¿sí? Pero puede retornar una sola variable. O sea, puede usar muchos parámetros, pero retorna siempre una sola variable. ¿Sí? No puede haber un return resultado, return, no sé, suma. ¿Entienden lo que les digo? Eso es una pregunta de igual media teórica. ¿Viste? Una función puede usar más de un parámetro. Sí. ¿Puede retornar más de una variable? No. Sí o sí retorna una sola. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de la guía. Después ya cortamos. Seguro más ya está. Va, a menos que tengan dudas. Sin duda nos quedamos. Em, por acá tengo la guía. Bien. El segundo ejercicio, que no sé por qué igual al tercero también, dice, implementar la función spar. O sea, ya nos dio la consigna, ya tenemos nombre. ¿Sí? En los parciales, los últimos parciales que se tomaron, eran muy similares a esto, ¿viste? Era escribir la función, calcular diámetro. Si el ejercicio dice que la función se llama spar, use el spar, ¿sí? No vayan a cambiarlo, porque me acuerdo que algún año pasó, ¿viste? Que por ahí usaron la imaginación y cambiaron el nombre. No, la consigna decía que tiene que llamarse así. Entonces, bueno, implementar la función spar. Esta función determina si un número entero es par. Bueno, ahora tiene los siguientes requisitos. Recibe un número entero como parámetro. Ahí es un tema que vimos recién. Ya sabemos que recibe algo esa función. ¿Sí? Y hay que determinar si es par. ¿Bien? Ahora, retorna true o false, indicando si es par o no. Ahí tenemos otro dato. ¿Cómo va a definirse esa función? Vieron que venimos definiendo int, leer número, int, main. Bueno, esta ya de cabeza que es bool. Es bool, es par. ¿Por qué? Porque retorna un bool. ¿No ven? Y tercero, se tiene que llamar o invocar desde la función principal, de la función main, donde se ingresa el número a verificar por pantalla y debe mostrarse por pantalla un mensaje indicando si el número es par o no lo es. Está medio rebuscado ese enunciado, pero vamos a hacer la idea en Paint con unos bloquecitos y después lo vamos a pasar a escribir. A ver. Tenía un...
La idea es que, bueno, voy a escribir mi principal. Intento simular un pizarrón, pero no sale. Voy a escribir mi principal. Ese principal, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Tiene que pedir al usuario un número. O sea, tiene que leer un número, ¿sí? Segundo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llamar a la función spar, ¿sí? Y como requisito, esa función spar utiliza un parámetro. Bien. Vamos a escribir acá otro bloque con la función spar. Spar. Esta función spar, ¿qué debería hacer? Definir si el número es par o no. Definir si es par o no. Y debería también, ¿qué más era? Definir si es par o no. No, bueno, eso es. No sé qué me queda. Ah, bueno, y retornar. Retornar al principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un principal que primero va a leer un número. Después va a llamar a la función spar y le va a pasar ese número, ¿sí? Se lo va a dar como un parámetro. Cuando yo llame a la función spar, automáticamente se va a ejecutar esto, la función spar, que va a definir si es par o no, va a retornar a la función principal y fin. Esa sería la idea del ejercicio. Ahora lo vamos a pasar a escribir. Bien. ¿Qué quieren hacer primero? ¿Les parece que escribamos primero la función? La función y después la llamamos. De entrada, ¿cómo dice el ejercicio que es par? Que se llama, se llama spar. Bien. Si el ejercicio en los parciales pide un nombre, respeten el nombre, porque lo que busca Leo ahí es si saben definir una función. ¿Cómo se define la función? Se define por el tipo de dato que retorna, por el nombre y entre paréntesis si usa parámetros o no. ¿Sí? Eso parece una boludez, pero es una única teoría que tiene funciones para nosotros, ¿no? Entonces, ahora, ¿devuelve algo? Sí. ¿Qué devuelve? Un bool. Entonces, ya no va a ser int, como venimos usándolo, va a ser bool. ¿Todos entienden por qué es bool? Porque decía si es verdadero o falso, o sea, si es par o impar. Tal cual. ¿Retorna true o retorna false? No retorna otra cosa. Si retornara 1, 2, 3, sería int. Si retornara 1,5, 1,8, 2,4, sería, ¿cómo era? El float. ¿Bien? Como retorna true o false, es bool. Ahora, sabemos que usa un parámetro. Por ahora vamos a llamar número. Int número. Ahí ya va agarrando forma de función. No sé qué toqué. Ahí está. Ya va agarrando forma de función, ¿sí? Bien. ¿Qué debería hacer esta función spar? Diría, sí, ¿cómo hago yo para hacer si es par o no? Hago siempre que número, la división por 2 es igual a 0. ¿Qué pasaba si pregunto por el resto de la división por 2 de un número? Si es 0, significa que es par. Si no, significa que es impar. ¿Todos entienden esa parte? ¿Eso? ¿O alguien quedó rezagado del delante? Y por ahí uno piensa que ya está sabido y por ahí no. No, sí se entiende, profe. Bueno, espectacular. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? A mí se me ocurre hacer esto. Miren, voy a definir una variable que se llame
¿cómo lo podemos llamar? Condición. No, condición no. No sé, estoy malo de cabeza ya. Vamos a llamar condición. No, condición no es. Vamos a llamar tipo. Tipo. Ahora, tipo. Si es par, entonces le voy a decir que es true. ¿Sí? Ahora, si no es par, voy a decir que es false. Bien. Y después se lo voy a retornar al main, a la función main. ¿Cómo lo retorno? Pongo return tipo. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Usé una variable que inventé, que no se me ocurrió otro nombre peor que tipo, para decirle que sea verdadero o que sea falso. Ahí ya, miren, ahí ya escribimos la función spar. No es más que eso. Ahora me queda ir a trabajar del lado del main, de la función invocadora, le puso León a Filmina. Esto va a ser así. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que pedir a un usuario que ingrese un número. Ingrese un número. Ahora, lo voy a guardar dentro de una variable número. Bien, ya lo tengo guardado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar a la función spar. ¿Sí? Spar. Y acuérdense que no hacía falta poner el tipo de datos, sino solamente poniendo un número. Ya andaba. Bien, ahí ya la llamé. Ahora, esta función me devuelve algo. Entonces yo, eso que me devuelve, lo voy a guardar dentro de una variable nueva que va a ser local para el main. Solo para el main. Que le vamos a poner resultado. ¿Sí? Si la función spar me devuelve true, en la variable resultado se va a guardar true. Si la función spar me devuelve false, dentro de la variable resultado se va a guardar un false. Bien. Sí, se entendió, profe. Genial. Bueno. Y ahora voy a tener que hacer otra condición. No tiene mucho sentido. Pero bueno, el ejercicio lo pide así. Otra condición que diga si resultado es igual a true. ¿Qué cosa? Voy a imprimir el número ingresado es par. Si no, no tiene mucho sentido porque estoy haciendo dos if al pedo. Pero bueno. Seut, el número. Si a alguien se le ocurre otra forma, lo vemos. Número ingresado es impar. Bueno, y acá el return 0 de que no retorna nada. Bien. Bueno, acá usé como variable local de mi main el número, así que tengo que declarar a número como entero. Y resultado también. ¿Lo ven? Voy a pasar a ver mi función spar. Función spar usa la variable tipo, ya la había declarado.
Vamos a dar un play a ver cuántos errores me tira. Bueno, acá me tiró algo. Ah, bueno, acuérdense que siempre hay que definir la función. La mejor forma, la forma más fácil es cuando ya lo escribieron todo, copian y pegan acá arriba. Está, listo. Ahí quedó. Bien. ¿Dónde está parado? Ahora vamos a hacer la tabla esa de la verdad que hacemos siempre. Entró la función main, por el int main, la función principal. Bueno, declaró a número como entero, declaró a resultado como entero, y ahora estamos parados en la línea 9, dentro de la función main. Está esperando que yo ingrese un número para guardarlo dentro de la variable número. Por ejemplo, 8. Cuando yo le dé enter, va a pasar directamente a la línea 11, que lo que hace es invocar o llamar a las funciones par. Pero se lleva un parámetro, ¿sí? Se lo lleva para trabajarlo allá. Ese 8, tú se lo lleva para trabajar en la función. En la función, ¿qué va a hacer? Lo va a dividir por 2, va a ver si el resto es igual a 0, va a decir es par. Si el resto es distinto de 0, va a imprimir, perdón, va a guardar un false, ¿sí? Si el resto es igual a 0, va a guardar un true, si no, va a guardar un false. Esa función es par, va a retornarle lo que valga a la función main, y eso va a quedar guardado dentro de la variable resultado. Después el resultado vuelve a comparar si es true o false y te va a mostrar si es par o impar. ¿Lo ven? Profe, Sí. ¿se puede decir que de la línea 11 salta a la 23? Exacta, es eso mismo lo que hace. Eso que estás diciendo. Vos cuando vos llamás o invocás, todo lo que está por debajo se lo saltea. Es así de simple. Se lo saltea y se va directo. Esa es mi forma de verlo, ¿no? Se lo saltea y va directamente hasta la función que llamó. Se ejecuta todo lo de la función y después vuelve a donde saltó. O sea, desde donde saltó. Vuelve a la 11. ¿Bien? O sea, esto haría 7, 8, 9, 10, 11. 11 llamó a la función SPAR, listo. Pasa automáticamente a la 23, como dijiste vos. Hace la 23, 24, 25 hasta la 34. Cuando lea el return, vuelve otra vez hasta la función invocadora, la que la llama, y vuelve a la 11. Y después hace 11, 12. ¿Bien? Es como, imagínenselo, esto es como si fuera un índice, como que el main va a ser el índice que te va a ir llamando a otras funciones. Y cuando vos pasaste por esa línea, listo, automáticamente te mandó a la función. Gracias, profe. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cortando. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda. Vamos a leer los otros ejercicios. Es un tema muy nuevo, ¿viste? Muy, como que se les dice abstracto, ¿viste? Muy difícil de ver. Ya de por sí era difícil de ver todo desde un principio. Ahora esto es bastante complicado. Es re normal que tengan dudas. Así que digan si tienen dudas. Bueno, les voy a hablar solamente sobre lo que sigue. Acá en esta guía quedó pegado algo, una función que genera números aleatorios, ¿sí? Que nosotros la usábamos años anteriores para generar valores que simulábamos que venía de un sensor. A ver, imagínense que tuvieran que controlar la temperatura de un invernadero. Y no tenía mucho sentido que el usuario siempre escriba la temperatura, no sé. Ingrese una temperatura 40, ingrese una temperatura 30. No no le veíamos mucho sentido. Entonces encontramos una función que te generaba un número aleatorio cualquiera, ¿sí? Cuando vos lo llamás a la función esta, te tira un número cualquiera sin importar. Entonces lo usábamos para simular sensores. Acá Leo, bueno, la puso. Vamos a analizarla a ver qué es lo que hace. Esta función, bueno, miren, a ver si se dan cuenta según lo que vimos recién. Ya vemos que se llama número aleatorio, ¿sí? Por esto que está escrito acá. Y también nos podemos dar cuenta que retorna una variable de tipo entero, ¿sí?
porque dice int. Y según lo que vemos acá, sabemos que usa dos parámetros. Usa el parámetro desde y el parámetro hasta. ¿Se dan cuenta que tiene la forma muy parecida a lo que venimos escribiendo hoy, o sea, a partir de hoy? Tiene la forma de una función. Sí. Buenísimo, de 10. Bueno, y esto se escribe así, tal cual. Número igual a desde, rand. Este rand tiene pinta que es otra función. ¿Vieron que dice rand entre paréntesis? Debe ser algo, me imagino yo hablando sin saber, ¿no? Debe ser una función que está en alguna librería y vos cuando la llamás es la que te ayuda a generar el número aleatorio. Bueno, ese número que se generó quedó guardado dentro del número y lo retorno. Para que vean. Está entrando alguien. Bueno, más que eso. No hay mucho más. La idea es que les quede más o menos claro. Ahora les quiero mostrar solamente para que vean algunos ejercicios que hicimos años anteriores. Solo para que vean. Miren, no quiero que lo hagamos, solamente quiero que veamos las líneas a ver qué es lo que hicimos. Utilizando funciones, hacer un programa que permita leer dos números, calcular e imprimir el producto. Bien, quiero leer dos números y después quiero calcular la multiplicación y mostrarla. Solamente quiero que lo analicemos. Bien. Acá está nuestro main principal. Esto que está acá, que estoy marcando en amarillo, esto voy a hacer un salto de hojas y se ve todo en una sola página. Ahí estamos. Esto que pinté en amarillo es mi main principal. El int main que ustedes ven, bueno, antes lo llamaban void main, no importa, pero es mi función principal. Y desde esa función principal, fuimos llamando otras funciones. Miren acá. Acá estoy llamando una función que se llama ingreso. Acá estoy llamando una función que se llama multiplica. Y acá estoy llamando una función que se llama imprime. Bien. Y por supuesto abajo la fuimos escribiendo. ¿Ven cómo esto agarra forma? Yo le digo siempre como de índice. Esto agarra forma de índice. Que va llamando a otros módulos, sería otros subprogramitas. ¿Viste? Esto que está acá, bueno, es la función de ingreso, que es la que yo llamé acá. Esto que está acá es la función que hace que se multiplique, que la llamamos acá. Y esto que está acá es la función que hace que imprima, que es la que está acá. Quería mostrarles eso a modo de comentario, ¿no? Para que terminen de cerrar la idea de qué son las funciones. Entonces la idea de esto es que, bueno, a ver, muchachos, estamos haciendo un proyecto, nos vamos a separar en grupos. Ustedes 5 se dedican a la función que imprime. Bueno, listo. Pueden trabajar independiente y después alguien puede juntar todo. Si hay errores es más fácil de encontrarlo. Por ahí es más difícil encontrar un error de compilación en una programación de 300 líneas. Es muy complicado. Si lo tenemos todo modulado también. Hay alguna bibliografía lo ve como programación modular. Yo me acuerdo en la escuela lo vimos como programación modular. Si lo vemos todo separado, así en pedacitos chiquitos, en funciones, es más fácil de encontrar errores también. Por ahí hay procesos que son repetitivos, ¿sí? Ingresar un número o comparar un número. Vos decís que comparar un número lo podés escribir una sola vez y lo podés llamar 10 veces en un main principal. Eso es algo que no vimos, pero estaría bueno que lo sepan. Nosotros por ahora escribimos una función y la llamamos una vez. Pero dentro de un main principal, vos la podés llamar las veces que vos quieras. Y ahí sí tiene un poco más de sentido que lo escribamos separado en una función. Así que bueno, por hoy nada más. La idea de la clase siguiente va a ser hacer un poco más de ejercicios de estos. Si intenten, hagan, ¿no? En realidad, vean la guía, intenten hacer algunos ejercicios, trábense
y así vienen con dudas y los vemos en clase. Así que bueno, por mí Listo, nada más. profe. Tengan buena noche, que descansen. Igualmente, Profe. profe. No, profe. Profe, Chao, Sí. nos vemos. yo Nos quería hacer vemos. una consulta sobre los recuperatorios